En primer lugar, pues agradecerle a Fasecolda por la invitación a participar en este congreso que ya se hace desde hace varios años y que es una iniciativa muy importante del gremio. Y lo felicito por eso, al doctor Botero por la invitación, al doctor Luis Eduardo Clavijo, vicepresidente jurídico. El tema que me asignaron fue el de que suena un poco rimbombante y asustador, y les digo que no se preocupen porque aquí vamos a recuperar el tiempo que se han comido los demás expositores durante toda la tarde para que podamos salir lo antes posible. El tiempo asignado son los 40 minutos, pero lo haremos muy seguramente en mucho menor tiempo. Y me asignaron ese tema que suena, como les digo, bastante generoso, porque hablar de una visión panorámica del Sistema General de Riesgos Profesionales creo que es bastante osado, y más para una persona que, como yo, que no soy tampoco muy experto o el absoluto experto en esta materia. Y por eso, digamos, lo que vamos a trabajar como plan de trabajo en esta sesión, en esta charla, es que hablemos un poquito de dónde venimos dentro del sistema de riesgos profesionales, hoy denominado sistema de riesgos laborales, que hablemos también un poco en el sentido de que este sistema de riesgos laborales evidentemente es un sistema de aseguramiento, y vamos a mirar, digamos, las características que hoy en día tiene este sistema que nos llevan a concluir que evidentemente es un sistema de aseguramiento donde los pilares fundamentales del sistema ya no están dados exclusivamente para el pago de prestaciones o que opere bajo un sistema de caja como operaba antiguamente, y algunos retos que tiene el sistema de riesgos laborales que yo he identificado y sobre los cuales vamos a hablar fundamentalmente asociados a tres grandes grupos: a unos riesgos de tipo legislativo, a unos riesgos de tipo judicial y algunos riesgos de tipo regulatorio que hemos identificado que pueden estar presentes hoy en día dentro del sistema de riesgos laborales. Arranquemos con la primera etapa, que digamos es una etapa para que hablemos de dónde venimos dentro del sistema de riesgos laborales. Y en este tema lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de, digamos, las regulaciones que han existido en materia de protección de los trabajadores en materia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, que yo he dividido fundamentalmente en dos grandes etapas. Una primera etapa que debemos entenderla hasta antes de la aparición de la Constitución Nacional de 1991, que ya les explicaba el doctor Juan Manuel en la presentación anterior, complementada, digamos, esa primera etapa antes de la expedición de la también indicada por el doctor Juan Manuel y vapuleada Ley 100 de 1993, y en particular para el sistema de riesgos laborales, que en esa época se llamaba riesgos profesionales, antes de la expedición del decreto Ley 1295 de 1994, que es una primera etapa, como vamos a ver nosotros, que está caracterizada fundamentalmente por un manejo de un monopolio estatal en cabeza de la administración, digamos, del pago de las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, que estaba a cargo fundamentalmente del Instituto de los Seguros Sociales y de la Caja Nacional de Previsión para el caso de los empleados oficiales, de los empleados públicos, servidores públicos y trabajadores oficiales. Y una segunda etapa que ya se desarrolla a través del principio constitucional consagrado en la Constitución del 91, en donde se permitió la participación de los particulares dentro del sistema de seguridad social, y en particular para el Sistema General de Riesgos Profesionales, la participación absolutamente activa de las compañías de seguros de vida, a quienes se les autorizó específicamente poder gestionar el sistema de riesgos profesionales, hoy llamado sistema de riesgos laborales. Vamos a mirar un poco que se trata, digamos, de dos escenarios distintos, dos etapas distintas, con unas características que nos llevan a que haya unos retos nuevos dentro del sistema de riesgos laborales. En esta primera etapa encontramos, ya hace un poco más de 100 años, la primera ley que regula el tema de protección en Colombia a los trabajadores
por temas de accidentes de trabajo, que es la Ley 57 de 1915. Esa es una ley que básicamente lo que definió fue una obligatoriedad de protección por parte de los patronos o de responsabilidad a cargo de los patronos por accidentes de trabajo que sufrieran sus operarios, lo llamaba así la Ley 57. Y ese era un esquema, digamos, en donde básicamente las prestaciones que normalmente se derivan de todos estos sistemas de seguridad social, pagos de incapacidades totales, de incapacidades parciales, pago de pensiones derivadas de muerte, en este caso ocasionados por accidentes de trabajo, en principio quedaban a cargo del propio patrono. Aunque en esa disposición, que es un tema, digamos, como un gran antecedente de la posibilidad de entregar este tipo de coberturas al sector asegurador, en esa ley del año 1915, se consagró una posibilidad para que el Estado, como patrono, pudiera contratar seguros, menciona la ley, seguros con compañías nacionales de seguros, para trasladar ese riesgo. No me pregunten si lo hizo o no lo hizo, porque en realidad en 1915 ni siquiera mis padres existían en esa época y no tenía forma yo de indagar hasta allá si eso pasó o no pasó, pero digamos como precedente desde el punto de vista legal, por lo menos allí está. Saltamos luego a la Ley Sexta de 1945, en donde ya se consagra un tema en donde igualmente se regula el tema de accidentes de trabajo, prestaciones asociadas a accidentes de trabajo, pero allí ya entramos en el otro escenario de protección de los riesgos laborales, que es el tema de las enfermedades profesionales, en donde se consagra una definición de enfermedad profesional y unas prestaciones específicas para el pago derivado de situaciones que generen incapacidades, muerte, derivadas de enfermedad profesional. Posteriormente tenemos la Ley 90 de 1946, que es la ley que consagra el instituto o que crea el Instituto de los Seguros Sociales, que como ustedes saben y que operó hasta hace algunos años, manejaba desde el punto de vista del riesgo laboral, del riesgo profesional, el seguro obligatorio para trabajadores. Allí se definieron en esa Ley 90 de 1946 las incapacidades y beneficios en materia de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Y a través del Decreto 3160 de 1964 se creó toda la reglamentación del seguro obligatorio para esas dos contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. En el año 64, a través del Decreto 183, se creó un tema que hoy en día lo vamos a mirar más adelante, tiene relevancia desde el punto de vista de la estructuración de la tarifa o de lo que se cobra como cotización dentro del sistema, y es que se creó la Comisión de Clasificación de Empresas y la tabla de actividades económicas por riesgo, tabla que sirve de fundamento para, en ese momento servía de fundamento igualmente, para el cobro de las cotizaciones a cargo de los empleadores. Y en el año 1968, con el decreto 3135, aunque venía de una ley anterior, con base en la cual se expidió este decreto, se estableció el régimen prestacional para empleados públicos y trabajadores profesionales a través de la Caja Nacional de Previsión Social. En el año 79, digamos, hasta este punto lo que ustedes ven fundamentalmente es un escenario dentro del cual sí se expiden regulaciones asociadas a la responsabilidad para el pago de prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, pero nada se ha dicho sobre temas de salud ocupacional, de seguridad industrial, y solo es hasta el año 79 con la Ley Novena, que es el que conocemos como Código Sanitario, en donde se expidieron una serie de regulaciones a nivel legal para que sirvieran de sustento a decretos posteriores que se expidieron con posterioridad para manejar el tema de salud ocupacional y de seguridad industrial dentro de las empresas.
Esto se reguló posteriormente en el decreto 614 del año 84, en donde se generaron las responsabilidades para cada uno de los intervinientes dentro del sistema de riesgos laborales, para los empleadores, para los empleados y para el Estado. Hasta este punto, lo que uno encuentra dentro del Sistema General de Riesgos Profesionales es un sistema básicamente monopólico, un sistema en donde es el Estado quien maneja o quien tiene a su cargo el pago de las prestaciones derivadas del sistema de seguridad social en lo que tiene que ver con accidente de trabajo y enfermedad profesional, inicialmente riesgo que tenían los patronos, que se traslada al Instituto de los Seguros Sociales como asegurador obligatorio para los trabajadores del sector privado, para algunos del sector público, y en materia de los empleados del sector oficial, esta responsabilidad recaía también en una entidad del Estado que era la Caja Nacional de Previsión Social. Era un escenario eminentemente monopólico, a cargo del Estado, como les digo, y en donde el pilar fundamental del sistema de riesgos o del manejo de estos riesgos y del pago de prestaciones era un sistema que yo denomino fundamentalmente de caja, en donde lo importante no es la administración del riesgo, sino que lo importante en estos escenarios fundamentalmente era recibir el pago de unas cotizaciones, manejar un fondo o una entidad que administrara esos recursos y con esos recursos pagar las prestaciones. Pero no había como tal un manejo de administración de riesgo o de gestión de riesgo. Las normas que citamos, que estaban en el Código Sanitario, que estaban referidas fundamentalmente a temas de salud ocupacional y seguridad industrial, eran unas normas dirigidas a que se cumpliera con ese tipo de responsabilidades, pero en nada impactaba desde el punto de vista del manejo del sistema como tal. Y surge aquí entonces la Constitución Política de 1991, que ya les explicó muy claramente el doctor Juan Manuel, en donde la constituyente del año 91 toma la decisión de mantener naturalmente que el sistema de seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, que está sujeto a los principios que están ahí enunciados, pero que puede ser prestada por entidades públicas o privadas de conformidad con la ley. Y aquí es donde cambia radicalmente el esquema del manejo del sistema de seguridad social, como lo decía el doctor Juan Manuel también, se tenían muy buenas expectativas de la intervención del sector privado en cada uno de los subsistemas en competencia con el sector público. Ya hemos visto que se generan una cantidad de dificultades y de retos, pero sin lugar a dudas constituye, digamos, la piedra angular de cambio entre lo que operaba antes de la Constitución del año 91 y con posterioridad a la Constitución del año 91, por la intervención y la posibilidad de que los particulares pudieran gestionar cada uno de los subsistemas. En pensiones ya lo vimos a través del tema de las administradoras de fondos de pensiones, en el caso de salud a través de las entidades promotoras de salud del sector privado, y en materia de riesgos profesionales o riesgos laborales a través de las compañías de seguros a quienes se les habilitó poder gestionar el tema como administradoras de riesgos laborales. Con base en ese artículo 48 de la Constitución Nacional, se expidió la Ley 100 de 1993, en donde fundamentalmente se reguló en forma específica lo que tiene que ver con los subsistemas de pensiones y con el subsistema de salud, pero no respecto del subsistema de riesgos profesionales. En materia de riesgos profesionales, yo en esa época todavía no había llegado a Fasecolda, estaba a puertas de ser reclutado en Fasecolda por el doctor Díaz Granados, como uno de sus más brillantes alumnos en la universidad. No es que me opongo. Evidentemente llegué y creo que fui uno de los primeros afiliados desde el punto de vista de pensiones, también lo confieso, al sistema de las AFPs, porque me obligaron, y eso es un tema de acoso laboral sobre lo cual espero que no haya prescripción,
porque me dijeron, tiene que entrar al sistema de las AFPs como recién vinculado aquí a Fasecola. Pero dentro del trámite de la ley, digamos, yo no sé si fue un tema estratégico o un tema de olvido o de emoción por los otros dos sistemas, el tema de riesgos profesionales no fue regulado. El tema de riesgos profesionales quedó delegado a unas facultades extraordinarias que quedaron consagradas en el artículo 139 de la Ley 100. En el numeral 11, uno de los últimos numerales de facultades extraordinarias, se otorgó facultad extraordinaria al presidente de la República para que el presidente de la República, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de la ley, organizara el Sistema General de Riesgos Profesionales bajo los parámetros que había señalado la Constitución Nacional, esto es, bajo los parámetros de competencia entre el sector privado y el sector público, o, para no llamarlo de competencia, con la participación del sector privado y del sector público en la gestión del sistema de riesgos profesionales. Y esto evidentemente se hizo a través del Decreto Ley 1295 de 1994, que reguló todo el sistema, o en general todo el sistema de riesgos profesionales, señalando las definiciones de accidente de trabajo, de enfermedad profesional, las prestaciones a cargo de cada una de estas situaciones de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el alcance, etcétera. Y desde el punto de vista de las entidades autorizadas, se consagró que fueran las compañías de seguros de vida las que pudieran, en competencia o en participación con el Instituto de los Seguros Sociales, actuar como administradoras de riesgos profesionales, bien sea a través de la creación de un ramo, o bien, como lo hicieron la gran mayoría de las compañías de seguros, o bien fuera a través de la creación de una compañía de seguros específica para ese manejo, que también las hay en el mercado. Este sistema entró a operar para el sector privado a partir del 1 de agosto del año 95 y para el sector público a partir del 1 de enero del año 96. Y aquí cambia radicalmente, como yo he visto el sistema de riesgos, cambia radicalmente la concepción del sistema, porque el pilar fundamental que se manejaba con anterioridad era un tema en donde lo fundamental era el pago exclusivamente de las prestaciones a cargo del sistema. Si una persona queda inválida, se le paga la prestación; si una persona sufre un accidente de trabajo y tiene una incapacidad, se le paga la prestación, pero ya en desarrollo del Decreto Ley 1295 del 94 y todas las normas posteriores que se han desarrollado y que han regulado el sistema, los pilares están más asociados a un tema de gestión de riesgo, en donde naturalmente es fundamental y decisorio el pago de las prestaciones, es, digamos, la concreción del riesgo, si uno lo mirara desde el punto de vista asegurador, donde hay un siniestro que se debe pagar. Pero están también como pilares fundamentales los temas de prevención y protección de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, o dicho de otra forma, la prevención y la protección para que no se generen o no se presenten ese tipo de eventualidades. En este recorrido cronológico, pues debemos tener también presente que la Corte Constitucional declaró inexequibles, ha declarado inexequibles una cantidad de normas del sistema de seguridad social en todos los regímenes, incluido el sistema de riesgos profesionales, pero en lo que nos importa para esta presentación, declaró inexequibles algunos temas fundamentales del sistema de riesgos, haciendo la salvedad de que no fue por temas de fondo, fue por temas más de forma, en el sentido de que la Corte Constitucional consideró que al regularse estos temas de las prestaciones a cargo del sistema, de la definición de accidente de trabajo, de la definición de enfermedad profesional, el presidente de la República lo que hizo fue exceder las facultades que se le habían otorgado en la Ley 100 de 1993. Y eso llevó a que se hicieran una cantidad de malabares para que el sistema no desapareciera, para que no se generaran vacíos, para evitar interpretaciones que pudieran afectar la sostenibilidad del sistema, que llevaron de una parte a la expedición de la Ley 776 del 2002, en donde se regularon algunos temas
que habían sido declarados inexequibles, fundamentalmente el tema de prestaciones a cargo del sistema de riesgos profesionales y otros temas adicionales, porque ustedes saben que en el Congreso de la República, cuando se tramita una ley, uno sabe que entra, pero no sabe que sale, y se hizo para que se revivieran algunos de estos temas y allí se regularon otros temas adicionales. Y en lo que tiene que ver con las definiciones de accidente de trabajo y enfermedad profesional, el tema fue un poco más tortuoso porque no alcanzaron a quedar reguladas inicialmente en la ley y se tuvo que acudir a otros mecanismos como la definición contenida en la decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones, lo que se hizo a través de un concepto del Ministerio de Protección, digamos, desde el punto de vista de la pirámide de las leyes y de las normas, pues eso vendría a ser como casi la parte final, pero eso sirvió de sustento para que el sistema, digamos, no sufriera traumatismos. Y en la definición de enfermedad profesional, pues nos remitimos en ese momento a la definición que traía el Código Sustantivo del Trabajo. Estos temas quedaron finalmente regulados y recogidos ya a nivel legislativo en la Ley 1562 del año 2012, que es la que hoy en día está regulando el sistema de riesgos laborales, donde ya pasamos de un concepto ya no de un riesgo profesional, sino de un riesgo laboral. Se modifican algunas de las disposiciones vigentes con anterioridad, se dejan vivas otras contenidas en el decreto Ley 1295 del año 94, y como uno de los temas fundamentales que ha señalado el gobierno de esta nueva ley, lo que se busca es que haya una ampliación de la cobertura a unos sectores no previstos en la regulación inicial, básicamente temas de afiliación obligatoria para independientes que desarrollen actividades de alto riesgo, para estudiantes que trabajen y para algunas otras personas como bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, asociados, digamos, a temas de seguridad nacional. Hasta aquí, digamos, este recorrido de lo que fueron esas dos etapas que yo identifico perfectamente antes de la Constitución del año 91, antes de la habilitación que nos dio la Constitución del año 91 para que las compañías de seguros pudieran participar en el sistema de riesgos laborales, que se concretó, como vimos, a través del decreto Ley 1295 del año 94, y la etapa anterior, donde básicamente teníamos un esquema monopólico a cargo de entidades del Estado, el Instituto de los Seguros Sociales fundamentalmente para sector privado y la Caja Nacional de Previsión para los empleados del sector público y oficial. En segundo lugar, quisiera, digamos, después de hacer este recorrido, reiterar que la forma como está concebido hoy en día el sistema de riesgos laborales, sin lugar a dudas corresponde a lo que nosotros históricamente hemos conocido como un sistema de aseguramiento, en donde básicamente aquí no se trata simplemente de recibir unos dineros, administrar unos dineros y pagar unas prestaciones, sino que se trata también fundamentalmente de gestionar el riesgo derivado de las situaciones que pueden dar lugar a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional, con la intervención no solamente de las compañías de seguros, típicas gestoras de riesgo, sino también de los demás involucrados dentro del sistema, como los empleadores y los trabajadores. Y por eso los cuatro pilares fundamentales que podemos identificar dentro del sistema de riesgos laborales que está operando hoy en día en nuestro país, tres de ellos están fundamentalmente asociados a ese esquema, a un esquema de gestión de riesgos, en donde lo que estamos hablando es de un tema de promoción de la salud, de prevención, de protección, y naturalmente sin descuidar el tema del pago de las prestaciones, que al final de cuentas es la concreción del siniestro. Pero es como si fueran cuatro patas de una mesa, en donde las tres primeras están asociadas a una adecuada gestión de riesgo para tratar de no llegar al pago de las prestaciones. Si se llega al pago de las prestaciones, naturalmente la compañía de seguros o las administradoras de riesgos laborales en general tendrán que asumir esa responsabilidad que les fue trasladada a través de la afiliación al sistema de riesgos laborales. Pasamos entonces de ese esquema monopólico basado en pago simplemente de indemnizaciones a un sistema de competencia en donde lo primordial es la prevención y manejo del riesgo, sin descuidar naturalmente el pago de las prestaciones cuando a ello haya lugar. Y por eso es que yo considero que este sistema se le entregó
o se permitió o autorizó que fueran las compañías de seguros las que actuaran como administradoras de riesgos laborales, porque son las compañías de seguros típicas entidades que administran y gestionan riesgos. Si no fuera así y fuera simplemente un sistema en donde yo entrego un dinero, administreme el dinero y págueme las prestaciones, pues tal vez esta autorización no se le hubiera dado a las compañías de seguros, sino de pronto a las fiduciarias, que son entidades encargadas precisamente de administrar ese tipo de recursos. Pero se le dio fue a una entidad con carácter de gestión de riesgo y especializada en esas materias que son las compañías de seguros. Ahora, tampoco todo es color de rosa y no podemos nosotros caer en el error en el que, también hay que señalarlo así claramente, se cayó al comienzo o cuando se inició el sistema o la operación del sistema de riesgos laborales, que en esa época se llamaba de riesgos profesionales en el año 95. Porque muchas personas intervinientes en el sector creyeron que como esto se le entregaba o se permitía que las compañías de seguros fueran administradoras de riesgos laborales, al ser autorizadas para ser administradoras de riesgos laborales podían actuar como si estuviéramos en presencia de un contrato de seguro privado. Y eso no es así. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta de que eso no es así. Es una autorización que se le dio a las compañías de seguros, pero no se puede olvidar que las compañías de seguros en este caso están manejando el sistema de seguridad social, que es un servicio público que está basado en los principios que la Constitución Nacional ya señaló y que hemos visto atrás. Y que adicionalmente, como aquí ya se ha mencionado también, la cotización que se paga es un recurso parafiscal, lo cual implica por parte de las administradoras de riesgos laborales, y lo han aprendido con sangre en algunas ocasiones, implica una responsabilidad en el manejo y la gestión de esos recursos, con la problemática que naturalmente también se genera de que no sabemos hasta dónde van los recursos como recurso parafiscal y cuándo se convierten ya en un recurso netamente privado. Pero es una advertencia que no debemos dejar pasar de lado, y no por el hecho de que sean administradores de riesgos laborales las compañías de seguros, por ese simple hecho ya podemos entender que pueden manejar el sistema como si fuera un seguro de incendio o un seguro de automóviles. Algunas cifras que amablemente me suministró Fasecolda que dan cuenta, digamos, de logros que ha tenido el sistema de riesgos profesionales en lo que tiene que ver con temas de administración o de gestión de riesgos. Hay una evolución clara en materia de empresas afiliadas al sistema de riesgos. En estos años 2009 a 2015, pues ha habido una evolución importante, un crecimiento que se ha estimado superior al 40% en número de empresas afiliadas al sistema. Al cierre del año 2015 se tenía, según cifras de Fasecolda, cerca de 645.000 empresas afiliadas al sistema de riesgos. Igual tendencia se tiene desde el punto de vista de la evolución de trabajadores afiliados o protegidos por el Sistema General de Riesgos Laborales, en donde también la tasa de crecimiento es cercana al 40% en estos años, en donde al cierre del año 2015 se contaba con cerca de 9.700.000 trabajadores protegidos por el sistema, acá haciendo la claridad que es un reto que se tiene dentro de los que vamos a mencionar más adelante, que tiene el sistema, y como lo decía el doctor Juan en su exposición, acá hay un problema naturalmente de la informalidad, cómo vincular al sector informal al sistema de riesgos laborales para que queden también cubiertos. Y en un tema que evidentemente es de gestión de riesgo, típico de gestión de riesgo y característico del sistema que administran las compañías de seguros, en programas de promoción y prevención ha habido, sin lugar a dudas, una inversión importante a lo largo de los años en estas materias. El año pasado cerraron con una inversión de 434.000 millones de pesos. Los últimos 3 años puede ser una inversión cercana a un poco más de 1 billón de pesos en lo que tiene que ver con programas de promoción y prevención, que sin lugar a dudas dan cuenta de que el sistema está evolucionando hacia esa gestión de riesgos y no únicamente hacia el pago de las prestaciones derivadas de estas contingencias. ¿Qué retos tiene el sistema?
yo que les prometí que iba a terminar antes, viendo acá el reloj, ya se me fue casi todo el tiempo y no he dicho lo más importante o por lo que vine a hablarles a ustedes en esta charla. ¿Qué retos tiene el sistema de riesgos? Que son retos, digamos, hay unos que son históricos y en cada momento durante la vigencia del sistema, pues naturalmente han existido distintos retos que tiene el sistema de riesgos. Pero yo he tratado, digamos, como de clasificar los que en la actualidad podría tener el sistema de riesgos, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista regulatorio. Desde el punto de vista legislativo, naturalmente ha existido históricamente una amenaza permanente en dos sentidos. Uno, devolvernos al sistema monopólico, a un sistema administrado por el Estado para todas las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Siempre se escuchan voces en el Congreso que añoran el sistema del Seguro Social como sistema que opere este tipo de riesgos. Y el segundo, que no solamente es para el Sistema General de Riesgos Laborales, sino también para otros sistemas como el SOAT, en donde se han escuchado voces de que el sistema de riesgos laborales y el seguro obligatorio de accidentes de tránsito deberían desaparecer como sistema autónomo y todo unificarse y consagrarse dentro del Sistema General de Seguridad Social en salud. Esas dos amenazas, digamos, existen y es un reto para la industria tenerlas presente y manejarlas adecuadamente. Como retos igualmente tiene el sistema de riesgos un tema que ya fue regulado legislativamente, pero que tiene que desarrollarse, y es la afiliación de nuevas poblaciones que no tienen relación laboral, todo el tema de informales, de independientes, en donde debe avanzarse en esa protección, siempre garantizando la sostenibilidad del sistema en general y otorgando, digamos, las protecciones adecuadas. Y también la afiliación de personas que ganan menos de un salario mínimo, que también deben estar afiliadas al sistema de riesgos, pero que sin lugar a dudas esa afiliación y las cotizaciones que se deban pagar pueden impactar negativamente en los recursos del sistema y en la sostenibilidad misma del sistema de riesgos. Desde el punto de vista judicial, pues hay que enfrentar amenazas sobre las cuales yo no quiero ser reiterativo. Ya en otros congresos, tanto de Fasecolda como de Acoldesi, ustedes me han oído hablar de un tema que mi señora me ha prohibido hablar de ese tema, fundamentalmente porque yo ya hablo todas las noches de tutela, tutela, tutela y Corte Constitucional, entonces me ha dicho que por favor no vuelva a hablar de ese tema. Yo simplemente lo voy a anunciar. Es posible también que dentro del sistema de riesgos laborales, vía tutela, se concedan prestaciones por fuera de lo que la ley expresamente señala, sobre la base de otorgar protección a las personas que constitucionalmente tienen esa protección dada por la Corte Constitucional. Es una amenaza que se tiene permanente, que no es, digamos, exclusiva del sistema de riesgos, no es exclusiva del sistema de seguridad social y tampoco es exclusiva de las compañías de seguros como lo hemos visto en otros escenarios. Hay un tema que no es específicamente judicial, pero quise enmarcarlo dentro de este mismo escenario porque muchas de las decisiones de las juntas de calificación de invalidez llegan a consideración judicial o a discusión judicial, bien sea porque se discute la nulidad de esos dictámenes o bien sea porque dentro de los mismos procesos judiciales para determinar origen y pérdida de capacidad laboral se ordena la práctica de dictámenes por parte de las juntas de calificación. Hay un tema preocupante de corrupción y de malos manejos en algunas juntas de calificación de invalidez en ciertos sectores del país que no vamos a mencionar, pero que creo que todos ustedes conocen y sobre lo cual se deben tomar medidas para evitar, digamos, el desborde del sistema. Y otro tema que se está discutiendo recientemente desde el punto de vista judicial es el tema de recobros por parte de las EPS a las administradoras de riesgos laborales en lo que tiene que ver con gastos administrativos asociados a los trámites de calificación, que son temas no previstos inicialmente dentro de las coberturas del sistema, que se han reclamado, digamos, dentro de las reclamaciones directas que hacen las entidades promotoras de salud a las compañías de seguros, administradoras de riesgos, pero que ya están pasando a un terreno judicial donde se está discutiendo la pertinencia o no de ese tipo
de solicitudes. Y desde el punto de vista regulatorio, básicamente los retos están asociados a que se pueda avanzar en temas técnicos aseguradores. Como vimos, este es un sistema propio de aseguramiento y eso está enfocado fundamentalmente al tema tarifario, al tema de las cotizaciones dentro del sistema de riesgos laborales, en lo cual se debería avanzar desde el punto de vista técnico asegurador. Nosotros conocemos que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero señala como uno de los parámetros técnicos desde el punto de vista de las tarifas los principios de equidad y suficiencia, principios que, siguiendo al doctor Efrenosa en su obra de la institución de seguros, señala unos atributos que deben tener las primas y que, en mi opinión, deben trasladarse igualmente a las cotizaciones dentro del sistema de riesgos profesionales. Uno, que las tarifas sean adecuadas, es decir, que correspondan realmente al riesgo que se está asumiendo por parte de la administradora de riesgos laborales, que sirva de aporte a ese fondo común que manejan las administradoras de riesgos, que sea equitativa en el sentido de que no sea injustamente discriminatoria, que guarde proporción realmente con la clase y magnitud de los riesgos que se están asumiendo, que no sea excesiva. Esta procuré borrarla, pero debía seguir en su integridad el tema que plantea el doctor Osa y con el cual estamos de acuerdo. Naturalmente, las compañías de seguros son entidades con ánimo de lucro y tienen derecho a tener un lucro, pero la tarifa no debe ser excesivamente benéfica para el asegurador, sino adecuada, digamos, al estado del riesgo con una utilidad realmente ajustada. Deben ser tarifas estables y flexibles en el sentido de que sean calculadas con bases estadísticas que permitan una permanencia de las tarifas a lo largo del tiempo, pero que puedan ser adaptables a circunstancias que sean sobrevinientes y que modifiquen la tarifa. Debe ser accesible en el sentido de que pueda ser pagable por los asegurados y, en los casos en que no sea pagable por los asegurados, contener algunos esquemas o bien de subsidios o de recargos que permitan una traslación del costo excesivo o en exceso de la tarifa a otros asegurados. Y debe ser preventiva, es decir, que sea un estímulo para la prevención de riesgos, y eso se hace a través de distintos esquemas, como el que se plantea de bonus malus, en donde hay un premio para aquellos asegurados que tienen una adecuada gestión de riesgos, una menor siniestralidad derivada de esa adecuada gestión de riesgos y una especie de castigo con recargo en las tarifas, en las primas, derivadas de una negligencia o de un mal manejo del riesgo. Esos atributos, esas características que tienen las tarifas y que, en mi opinión, deberían regir también el tema de riesgos laborales en materia de cotizaciones, pues se constituyen en retos sobre los cuales debe trabajarse, en mi opinión, en materia de riesgos laborales en la actualidad. ¿Y por qué lo menciono? En primer lugar, porque la tarifa en materia de cotizaciones de riesgos laborales está dada por una norma del año 94. Y la clasificación de actividades económicas que sustenta también el pago de las cotizaciones a cargo de los empleadores está dada por una norma del año 2002, en donde las actividades económicas del año 2002 al año 2016 evidentemente han debido cambiar o han podido cambiar, generando, digamos, inconsistencias y que no sean técnicamente adecuadas las cotizaciones que se puedan estar cobrando. Un ejemplo que se tiene en tema de la actividad de producción bananera, se clasifica en la clase 2 de riesgo de acuerdo con ese decreto. Hay un estudio de Fasecolda que señala que la tasa de accidentalidad de esa actividad es del 31.4% por cada 100 trabajadores, lo que la ubicaría en la clase 5. Quiere decir que se está cotizando por una clase que no corresponde. Pero acá también hay que hacer una advertencia, y esa debí colocarla en rojo. La advertencia es que cuando se realiza una clasificación o una reclasificación de actividades, la reclasificación de actividades no significa que se haga exclusivamente para que las que estén en una categoría baja asciendan a una categoría alta y tengan una mayor cotización. Eso se hace, pero también se hace lo contrario. Aquellas que tengan una categoría alta deben disminuir a la categoría que efectivamente corresponda.
Si se hace un estudio y un tema, digamos, que técnicamente sea adecuado, se pueden dar las dos circunstancias, que unas suban y que otras bajen. Otro tema que es fundamental y que ya está consagrado legalmente, pero no ha sido desarrollado y que corresponde a uno de los atributos que mencionábamos finales de las tarifas o de las primas, que es el carácter preventivo de la tarifa, es el tema de la variación en la cotización en función de la siniestralidad que tengan las empresas. Desde que existen las cotizaciones, se consagran distintos niveles de cotización, una mínima, una inicial y una máxima, pero siempre se cotiza por la inicial, es decir, por la intermedia. En la ley 1562 del año 2012 se consagra nuevamente el principio según el cual debe existir una variación en la cotización en función de la siniestralidad y de la severidad y cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud a cargo de los empleadores, pero ese tema no se ha regulado. Es importante que se regule porque es un tema netamente asegurador, es un tema que va a mejorar la siniestralidad y que va a favorecer no solamente a las administradoras de riesgos laborales, sino a los propios empresarios y a los propios trabajadores que tengan unas mejores condiciones desde el punto de vista de prevención, promoción y manejo del riesgo. Igualmente es importante en temas que impactan en la tarifa revisar algunos costos administrativos que hoy en día se tienen, fundamentalmente asociados a la planilla integrada de liquidación de aportes PILA. Hay casos en los cuales lo que se paga por el PILA o la PILA excede incluso el valor mismo de la cotización y eso lleva, digamos, y desestimula la afiliación de cierto tipo de trabajadores. Nadie discute las bondades que puede tener la planilla integrada de liquidación porque facilita la cotización y el traslado de recursos, pero debe adecuarse a su justa proporción y sobre todo para el manejo de los costos asociados a ese tipo de operadores que manejan las planillas. Hay unos estudios que se han hecho de Fasecolda sobre esos valores que, ya que me pasé un minuto de la presentación e incumplí la promesa que les hice, quedan en la presentación, pero que básicamente lo que llevan a concluir es que hay costos muy elevados para cierto tipo de empresas, de trabajadores y de clases de trabajadores. Y finalmente, sobre un tema en el cual ya no me voy a extender, gracias a la excelente explicación que dio el doctor Juan en materia de deslizamiento pensional, pero no es nada distinto que señalarles que el deslizamiento pensional que existe en el sistema de pensiones y que está a cargo del seguro previsional igualmente existe en el sistema de riesgos laborales por las normas que regulan la forma en que se actualizan las pensiones en materia de riesgo profesional o de riesgos laborales, en donde exactamente igual que en el sistema de pensiones, la actualización de las pensiones se realiza sobre la base del incremento o la variación del índice de precios al consumidor, siempre y cuando no se trate de pensiones de salario mínimo, porque cuando se trata de pensiones de salario mínimo, esa actualización, si el salario mínimo es superior al incremento del índice de precios al consumidor, tendrá que hacerse con base en el índice de precios al consumidor. Es un tema sobre el cual ya hay, digamos, un avance en el sistema de pensiones, pero es un tema que no ha sido discutido en el sistema de riesgos laborales y que debería aprovecharse la oportunidad para discutirlo, así tenga impacto desde el punto de vista fiscal. Y ya que me pasé 3 minutos e Ingrid ya se iba a parar a anunciar y que ustedes puedan descansar de esta presentación, entiendo que muchos estaban esperanzados en que el 90% de mi presentación se hiciera sobre un reto actual coyuntural que tiene el sistema, que es sin lugar a dudas el esquema de compensación que decretó el gobierno nacional, y si estaban esperando eso, pues lamento informarles que los voy a defraudar, no solamente porque el tiempo se acabó, sino básicamente porque yo no estaba involucrado en ese esquema de compensación, que es un tema bastante complejo. No estuve presente en las discusiones que se han tenido. Aclaro que no he asesorado a ninguna ARL en esa materia de compensación. Lo único que les puedo decir en esa materia, muy teórico, absolutamente teórico, es que cualquier esquema de compensación siempre tiene que basarse en criterios netamente técnicos. La compensación debe ser evidentemente técnica. Y segundo, que
como administradoras de riesgos laborales, con independencia que sean de aquellas a las que les giren o los que trasladen o los que no los trasladen, lo que no pueden ustedes caer es en la trampa de creer que el sistema de compensación soluciona todos los inconvenientes del sistema de riesgos laborales. Creo yo que es más importante que trabajen en estos retos que están enunciados acá, sobre todo en todo el tema que tiene que ver con adecuaciones tarifarias, con el tema de variación de la cotización, sin importar que al final se haga o no se haga una compensación. Después de que se avance en estos temas se podrá mirar si evidentemente la compensación se necesitaba o no se necesitaba, es buena, es mala, es regular, es mejor por aquí, es mejor por acá, una suiza, una alemana, lo que quieran. Pero que se trabaje, digamos, en temas como los que están enunciados acá y muchos otros que pueda haber, para que el sistema de riesgo sea técnicamente viable y pueda seguir operando como un sistema de aseguramiento. Les ruego me disculpen por el tiempo que me excedí y por lo latoso de la conferencia que hemos dictado. Muchas gracias.